Buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos. Tengo el honor de darles la bienvenida a la Embajada de Irlanda en Chile y a nuestra Noche Cultural de julio. Nosotros, y especialmente mis colegas Bevan Cogan y Mercedes Aguirre, organizamos estas noches mensuales para destacar distintos aspectos de la cultura y las artes irlandesas y los vínculos chileno-irlandeses, desde el cine a la música, pasando por la literatura y ahora las bellas artes. Más importante aún, organizamos estas noches para crear un espacio distinto, un espacio chileno-irlandés en que podamos unirnos en la cultura. Entonces, muchas gracias por venir. Su presencia y su compromiso hacen que estas noches sean especiales. ¿Y qué evento tan especial tenemos esta noche? Me complace mucho que esta noche pueda desvelarse la historia maravillosa y no contada de Jim Mendoza McKay. En primer lugar, un agradecimiento especial a Don Gregory Dunn por llamar la atención de la embajada sobre este asunto y por su entusiasmo y dedicación al proyecto. Gracias, Greg. Un aplauso por Greg. Bien, Greg. También le agradecemos a la periodista y editora chilena Marcela Kupfer. Aplauso por Marcela. En 2010, Marcela recibió la beca de creación literario del Fondo Nacional del Libro y la Lectura para desarrollar el proyecto de escritura Jim Mendoza, Pinto de Abismos. En palabras de Marcela, Jim Mendoza es uno de los mayores enigmas del arte nacional, que durante más de medio siglo permaneció en el más absoluto anonimato. Nacido en 1905, de padre mapuche y madre irlandesa, Mendoza pasó a formar parte de la llamada Generación Porteña, un grupo de artistas activos a mediados del siglo XX en Valparaíso. Estamos encantados de que Marcela nos cuenta más sobre la vida y obra de Mendoza y agradeceremos cualquier pregunta o comentario de ustedes, del público, esta noche. También, y muy especialmente, queremos agradecer a la Corporación Cultural de Las Condes por prestar una de las obras de Mendoza, El Loco. Esta es una de las pocas obras en colecciones abiertas al público, por lo que nos sentimos muy honrados de tenerla con nosotros esta noche, dando vida a la obra y a la imagen de Mendoza. Esperamos que disfruten de la noche. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde que va a ser una tarde bien especial, ¿no? Y además acompañados con este hermoso retrato que pocas veces podemos ver de la obra de Jim Mendoza. Quiero partir esta conversación invitándolos a hacer un viaje en el tiempo, un viaje al día 22 de noviembre del año 1966 al Museo Nacional de Bellas Artes, acá en el Parque Forestal, el museo más importante de la plástica chilena, ¿no? Ese día se inauguraba una exposición que se llamaba Jim Mendoza McRae, exposición retrospectiva. Eran unos 50 cuadros alrededor de un artista que en ese momento era absolutamente desconocido. De hecho, había muerto 3 años antes sin haber realizado nunca una exposición individual en su vida. Tras su muerte, de sus obras poco se conocía, pero ese día se inauguró una exposición
en el museo más importante de Chile. Una anónima asociación de conservadores e impulsores del arte pictórico chileno. Así se llamaba la asociación que organizó esta muestra, que eran en realidad un grupo de coleccionistas, amigos, que habían conocido a Jim Mendoza, que sabían de su obra y habían logrado rescatar sus cuadros tras su muerte, fueron los que organizaron esta exposición retrospectiva como una suerte de homenaje a un artista genial que en la vida había rondado tanto la belleza como el abismo. Esta exposición duró alrededor de un mes, entre noviembre y diciembre del año 66, y despertó la sorpresa del medio artístico chileno y capitalino en particular. ¿Quién era este Jim Mendoza? ¿De dónde venía? ¿Cómo estas obras tan impresionantes, tan bellas, tan vanguardistas, algunas de ellas, habían pasado desapercibidas hasta entonces? Veamos qué nos decía en ese momento Antonio Romera, que es un español, el gran historiador del arte en Chile, en una crítica publicada en el diario El Mercurio de la época. ¿Qué nos decía acerca de esta obra, de esta exposición? El pintor Jim Mendoza viene a nuestro encuentro. Viene, claro es, en sus obras. Vivió olvidado y murió más olvidado aún. Se guardaron los cuadros en cuartuchos, otros se hallaron en manos de comerciantes y sus amigos los han rescatado ahora, salvándolos de ese olvido. En el diario El Siglo, Carlos Maldonado, crítico de arte, también escribía sobre esta exposición. Por sobre todo, esta exposición sorprende. La obra de Jim Mendoza, desaparecido hace solo 2 años, era casi completamente desconocida. De él solamente habíamos visto algunos dibujos y uno que otro óleo. Apreciar ahora este conjunto de 50 trabajos suyos es, en cierto modo, desconcertante, nos dice. La pregunta entonces seguía servida sobre la mesa. ¿Quién fue Jim Mendoza? Pasarían todavía muchos años para que conociéramos algo más acerca de este artista solitario, este artista genial, escurridizo, que se nos perdía un poco en la historia, ¿no? Y cuya trayectoria solo podemos construir a partir de luces y de sombras, de cosas que sabemos y de cosas que siempre vamos a ignorar. Pasarían todavía muchos años más, bastantes décadas más, hasta que pudiésemos ver nuevamente reunida, si no toda, una parte muy importante de la maravillosa obra de Jim Mendoza. Quiero invitarlos a seguir el hilo conductor de 2 relatos, que son los relatos más acabados que hay sobre Jim Mendoza. Se trata de 2 crónicas que fueron publicadas en la prensa en el año 1955 y en la otra en el año 1963 por Roberto Segers, un abogado, juez de policía local de Viña del Mar, coleccionista de arte, crítico de arte, cronista, y quien tuvo la oportunidad no solo de conocer a Jim Mendoza, al escurridizo Jim Mendoza, sino que además dejar registro escrito de él en estos 2 textos publicados, uno en el diario El Mercurio de Valparaíso y el otro en el diario La Unión de Valparaíso, y que nos van a servir de guía esta tarde para ir desentrañando este misterio, ¿no? Además, Segers es autor de la única foto conocida de Jim Mendoza. En esta foto vemos al pintor con su boina junto a una de sus obras más importantes, que se llama El pintor de brocha gorda. Más ratito vamos a hablar de esta obra. Y, como decíamos, es el único testimonio gráfico real, aparte de sus cuadros, de este pintor porteño escurridizo. Vamos a escuchar nuevamente las palabras del juez Segers, quien una tarde del año 55 va a visitar a Jim Mendoza a su taller. Había oído muchas leyendas de este personaje, se hablaban cosas, que era un hombre solitario, que no veía a nadie, que no vendía sus cuadros, pero cuenta una anécdota muy bonita Segers, que un día va caminando por la calle Prat de Valparaíso y va a visitarlo a su taller en el barrio Almendral. Para los que conocen Valparaíso, el Almendral es la zona que está cerca del Congreso, ¿no? Por allí en ese sector. Va y nos cuenta, escuchen las palabras de Segers cuando va a visitar a Mendoza. Dice: subimos a un primer piso y nos está esperando, en medio de las sombras de las gruesas escaleras de madera, el pintor Jimmy Mendoza, cuya obra y persona deseábamos conocer. Existía una leyenda en el puerto sobre la fuerte personalidad de este artista chileno desconocido. Se me había dicho que vivía recluido en un cerro, escondido de todo el mundo,
que su obra no la mostraba a nadie y que solamente había expuesto algunas obras suyas, muy limitadas. Ahora, enfrentados al valiente artista del puerto, nos vamos dando cuenta de que se trata de una persona modesta, sencilla, humilde y orgulloso al mismo tiempo, escuchen, y con razón, de la formidable obra realizada en silencio paciente y audaz durante tantos años. En efecto, nos dice, no hacemos otra cosa que llegar al tercer piso cuando cuadros y cuadros de los más variados temas de Valparaíso nos iluminan el camino, que a cada instante se hace más oscuro. Estoy sin luz, nos dice Mendoza, y el sol se va. Jim Mendoza nació el 4 de septiembre del año 1905 en una localidad pequeñita, Millaneco, en Lebu, en la costa de Arauco. Veamos un poco el contexto de la época. Es la época del carbón, ¿no? De la explotación del carbón, que fue el gran motor de la industrialización y la economía chilena entre mediados del siglo XIX y hasta bien avanzado al siglo XX, ¿no? Las grandes minas estaban en la costa de Arauco y Biobío, Coronel, Lota, Lebu. Esa riqueza minera atrajo muchas familias e inversionistas extranjeros que se asentaron en la zona de Arauco, en la zona del Biobío, y también atrajo a muchos miles de personas que emigraron del campo para trabajar en las minas. Muchas de ellas vivían en campamentos mineros, con cierta precariedad. Y allí en uno de esos campamentos, que se llamaba el campamento Amalia, encontramos a don Fortunato Mendoza, que era el padre de Jim. El nacimiento de Jim Mendoza es también un poco parte del misterio. Él no nació como Jim Mendoza, nació como Pedro Mendoza Macay. Pedro Mendoza Macay, hijo de don Fortunato Mendoza y de doña Eloísa Macay. En el año 56, él rectifica su nombre, ahí vemos la partida que encontramos en el registro civil y se hace llamar Jim Pedro Mendoza Macay. Todos los cuadros conocidos de él siempre los firmó como Jim, nunca los firmó como Pedro. Asumo que su madre tal vez le diría Jim, él siempre ocupó su nombre y también lo firmó como Macray. ¿Por qué? No lo sabemos. Es una de esas tantas incógnitas que nos vamos a encontrar esta tarde. Sabemos, eso sí, que sus orígenes corresponden a un singular encuentro entre culturas. Su padre era mapuche, de apellido Mendoza, pero es probablemente un apellido españolizado, que era una práctica muy habitual en la colonia, durante el periodo de la colonia, con las personas que eran de origen mapuche. Y su madre era de ascendencia irlandesa. Estos fueron testimonios recogidos y refrendados por el juez Segers, que ya dijimos conoció personalmente a Jim Mendoza, por el coleccionista Ricardo Maquellar, quien fue uno de los que rescató su obra, y por algunas otras personas que también lo conocieron, como la pintora Adriana Ruiz, a quien tuve la oportunidad de conocer también antes de su fallecimiento. Las investigaciones genealógicas realizadas no arrojan demasiada exactitud sobre sus orígenes debido a varios factores, entre ellos la falta de documentación o la inexactitud de los documentos de la época, la falta de registros de migrantes, por ejemplo, o incluso ciertos problemas en la grafía de los apellidos extranjeros que era habitual en esas fechas y que lo pudimos constatar nosotros en nuestras investigaciones. Lo que sí sabemos es que Jim Mendoza se identificaba como descendiente de mapuche e irlandesa. Veamos una vez más lo que nos relata el juez Segers al respecto. Dice: nació en el sur, en Lebu, en 1910, en realidad es 1905. Su ascendencia es araucana e irlandesa, y agrega en otro relato: él es una mezcla curiosa de extranjero, tiene sangre irlandesa con chileno, es descendiente directo de araucano. Aquella, la irlandesa, a eso se refiere, prima sobre esta, nos dice Segers. De alguna manera, creo, haciendo mención a ese temple como calmado, como de alguna manera tranquilo que él identificaba en esta época en Mendoza. En algún momento de su vida, don Jim viaja desde Arauco a Valparaíso. ¿Cuándo, cómo y por qué? Es un misterio todavía, nunca hemos podido saberlo, pero podemos rastrearlo ya, rastrear su presencia en Valparaíso en los años 20, es decir, cuando él tendría unos 25 años, ya estaba trabajando en Valparaíso.
trabajó como obrero o auxiliar en el antiguo Hospital Enrique de Formes, que estaba en la Avenida Argentina, era el hospital más grande de Valparaíso, que quedó dañado con el terremoto del 85, se demolió y se construyó ahí hoy día el Congreso Nacional, para que les sirva como referencia. Allí él trabajaba como un obrero, ¿no? Es posible que nunca haya tenido un estudio formal de pintura como en una academia o en una escuela formal de pintura, porque ya desde muy joven sabemos que estaba trabajando, pero sí podemos rastrearlo a algún taller libre o más privado con la pintora Celia Castro, que es la primera pintora profesional en Chile y que en algún momento acogió en su alero a varios pintores de Valparaíso. Sabemos sí que en el Hospital de Formes dio sus primeros pasos como artista, allí pintó sus primeras obras y aquí les voy a mostrar la obra más antigua y conocida de Jim Mendoza, que es una pintura del año 29, que es un interior del Hospital de Formes. Es una obra simple, diríamos, ¿no? Es como una obra de principiante, tiene una perspectiva bien marcada, bien prístina, es como, de cierta manera, esquemática. Si uno dijera, es una pintura una de las primeras pinturas de un artista. Ahí vemos, sí, los detalles que preocupaban a Jim Mendoza. Si ustedes se fijan, están ahí las monjas saliendo, retirándose. Ya es una pintura de la hora del atardecer, ¿no? Vemos el crepúsculo detrás de los cerros. Hay un trabajo interesante allí en los cerros, un poco borroneados, con esas luces que aparecen después, que ya nos anticipa un poco hacia dónde irán algunas de las búsquedas estéticas de Jim Mendoza. Esta obra, les cuento, está hoy día en el patrimonio del Hospital Van Buren de Valparaíso, en el archivo del Hospital Van Buren, pero lamentablemente está muy destruida. Yo la vi, cuando yo la vi ya estaba con 2 tajos grandes y logramos rescatar únicamente esta foto que había sido anterior a su deterioro. Sabemos entonces que Jim Mendoza comenzó a pintar siendo un obrero del Hospital de Formes y que los médicos probablemente le proporcionaban materiales para la pintura. Esto lo comprobamos después que nosotros publicamos junto a mi colega Carlos Lastarria el libro Jim Mendoza, el pintor de abismos. Mucha gente se contactó después con nosotros, entre ellos aquí les puse este testimonio de una persona que vive en Estados Unidos cuyo padre era un médico del Hospital de Formes y que comprueba esta teoría. Decía que él había regalado muchos de sus cuadros a los médicos del hospital y que, por lo tanto, efectivamente él pinta una parte importante o comienza a pintar una parte importante de su obra mientras trabajaba en el Hospital de Formes. La personalidad de Jim Mendoza. ¿Cómo era la personalidad de este artista? Los relatos del juez Segers son bastante abundantes en descripciones. Habla de un carácter apacible, pero reservado. Él es, Segers, de hecho, el quien lo llama por primera vez pintor de abismos, que fue para nosotros un concepto que de alguna manera simbolizaba y englobaba mucho de este carácter. ¿Qué es lo que nos dice? Les voy a contar qué es lo que nos dice el juez Segers sobre él. Da la impresión Mendoza de un niño genial, descentrado del medio, viviendo en las alturas, anheloso de hacer el bien. Vive prácticamente recluido con su mujer y distribuye su tiempo entre su modesto trabajo y su arte. Con lo primero vive, su pintura no la vende ni la exhibe. Había, eso sí, un lado más complejo tal vez de la personalidad de Jim Mendoza. Su carácter retraído se va acentuando con el tiempo. Sufría probablemente un delirio o una sensación de persecución. Siempre se siente incomprendido por su medio, por su ambiente. Sale poco. Él mismo, Mendoza, le dice a Segers: muy a mi pesar debo vivir encerrado. Comienza a interesarse ya obsesivamente por las investigaciones atómicas. Situémonos en contexto Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, manda cartas a los centros nucleares en Nueva York, dibuja planos, siente una angustia por el mundo que está viviendo que lo afecta. Construye violines, instrumentos musicales en su casa con los escasos y precarios materiales que tenía y mantiene un taller tan inmaculado, tan limpio, tan ordenado. No sé si alguno ha visitado un taller de un artista que son todo lo contrario. Su taller era tan limpio, tan inmaculado y tan ordenado que el mismo juez Segers, cuando lo visita, reconoce que le dio una sensación escalofriante y nos dice: no me gustó. Su único cable a tierra
es ella, Marta Campos, su esposa. Probablemente la conoció en el Hospital de Formes, donde ella trabajaba. ¿Qué es lo que nos dice Segers? Arquetipo de la mujer chilena, sabia, prudente, heroica, sabía satisfacer la inquietud infinita de Jim Mendoza, que en todo sufría o gozaba, que a veces huía y otras veces afrontaba impertérrito el temporal. Es una bonita descripción o una clara descripción, yo creo, de lo que debe haber sido de la convivencia con este artista genial, pero atormentado a la vez. Mendoza nos comparte un solo retrato de Marta Campos, de espaldas, como queriendo reservar para él la esencia y el espíritu de esta mujer. Nos recuerda, no sé si a ustedes, a mí me recuerda un poco La muchacha en la ventana de Dalí, ¿no? Pero esta es una mujer terrenal, tiene la cuchara en la mano, su ventana nos muestra los techos de las casas de al lado, mostrándonos o reflejando ese hacinamiento de los cerros porteños que era donde ellos vivían. A pesar de su retraimiento, Jim Mendoza sí se relaciona con algunos artistas de su época, algunos de los cuales son sus amigos. El más importante, el grabador Carlos Hermosilla, que es el primero que aparece allí. Carlos Hermosilla, el gran padre, fundador de la Escuela del Grabado de Viña Valparaíso, el gran padre del grabado. Hermosilla frecuentaba su hogar e introdujo a Jim Mendoza en las técnicas del grabado. Hay algunos, al menos 3 grabados conocidos que él aprendió con Carlos Hermosilla, pero con él compartía también un interés, una cercanía con el mundo popular, con el mundo obrero. Ellos trataban de reflejar el habitar y el trabajar de la ciudad, mostrar aquello que no siempre aparece en el arte, ese mundo popular y esas vivencias a veces estrechas, a veces difíciles, alejadas de las élites que compartían tanto Carlos Hermosilla como Jim Mendoza. Todo lo contrario a él era Camilo Mori, por supuesto. Camilo Mori, líder del grupo Montparnasse, un artista viajado que se había codeado con las vanguardias del mundo, un hombre refinado, pero que aún así admiraba y respetaba tremendamente el talento del humilde pintor porteño Jim Mendoza. Les voy a contar una anécdota que cuenta Oscar González en una revista ProArte del año 48. El año 48 Jim Mendoza gana un premio muy importante en el Salón Oficial de Santiago, que era el concurso más importante de arte de Chile por muchos años. Su obra Los Paquipelados, que la vamos a ver más adelante también, gana un premio. Camilo Mori se entera, parte corriendo prácticamente, nos cuenta esta crónica de Oscar González, apresuradamente a Valparaíso a contarle a Jim Mendoza de este premio. Y Jim Mendoza recibe la gran noticia humildemente, como sin darse cuenta de la trascendencia de lo que estaba pasando. Ese era el nivel de admiración que sentía Camilo Mori frente a este humilde pintor. Está Pedro Luna también como uno de sus referentes, el gran artista maestro de la generación del 13, que llega a vivir a Viña del Mar más o menos en esta época. Jim Mendoza siente interés por conocerlo, comparte con él algunas temáticas de la pintura social, ¿no? Y algunas afinidades en el tema del paisaje, pero creo que se aleja un poco del tenebrismo que marcaba más la obra de Pedro Luna. Y finalmente Rocco Matiasic, que sí era su gran amigo, su maestro lo llamaba él, un inmigrante croata que llega, se instala muy bien en Viña, Valparaíso, se hace profesor de la Escuela de Bellas Artes, miembro de la generación porteña, alumno de Celia Castro también. Con él mantiene una relación muy cercana, mientras a Rocco le va mejor, digamos, logra más fama y logra aceptación en la academia. Jim Mendoza queda en su lugar recluido, pero él sentía mucha admiración por Rocco y lo llamaba siempre su maestro, su primer maestro. Jim Mendoza formó, esta obra que está aquí es de Rocco Matiasic, por si acaso, si quieren buscarla, es un tremendo pintor chileno. Jim Mendoza formó parte de la generación porteña de la pintura. Este es un grupo, si quisiéramos decir, también algo escurridizo dentro de la historia del arte en Chile. Se cuela allí un poco mañosamente entre la generación del 13 y la generación del 40. Quien la reconoce primero, esta generación porteña, es nuevamente Antonio Romera, que en su versión cuarta o quinta de la historia de la pintura chilena los menciona. Dice, la generación porteña, les voy a leer lo que nos cuenta Romera, dice, es un conjunto de individualidades unidos por una vocación por la ciudad, por los valores esenciales del puerto y por vivir en un medio que es motivador del espíritu.
Cada uno se expresa de manera distinta, tienen particularidades que los hacen destacarse en los salones y concursos y además los une cierta amistad. Este grupo de pintores pinta afanosamente Valparaíso, ese es el tema que los une. Cada uno tiene exploraciones estéticas diferentes, un poco intuitivas. Ninguno responde a la academia, ninguno responde a las influencias extranjeras. Pensemos en una época en que muchos pintores chilenos viajaban y se legitimaban en Francia, en Europa. Ellos nunca salen casi de Valparaíso y crean allí una especie de escuela que se llama la generación porteña, dentro de la cual están Rocco Matiasi, Carlos Lundstedt, el René Tornero, tremendo artista, Chela Lira, la única mujer del grupo, no son más de 7 u 8, y por supuesto nuestro Jean Mendoza. Así como otros colegas de su generación, Jean Mendoza también pintaba afanosamente Valparaíso, el paisaje natural y el paisaje urbano. Y dentro del paisaje natural encontramos algunas obras bellísimas de estos ranchos o rancheríos de Valparaíso. Piensen en un Valparaíso de los años 30, 40, donde todavía había mucha vegetación alrededor de las partes urbanas, había quebradas, con árboles y con pequeñas casitas o ranchos que se insertaban allí entre los cerros, y eso era una temática que le gustaba mucho pintar también a Jean Mendoza, destacando esa luminosidad propia del cerro sin la interrupción de las torres, de las grandes construcciones que vinieron después. Acá, en esta otra obra de un paisaje, que es una obra muy bonita, vemos ya una paleta más impresionista, si uno quiere, ¿no? El trazo es más fuerte, más vigoroso, le impregna como esa fuerza de los elementos naturales, ¿no? De la luz que se cuela entre los árboles, del viento, esos árboles un poco quebradizos que nos muestra Jean Mendoza en este trabajo, como ya alejándose un poco de los valores del dibujo, ¿no? Poniendo toda la fuerza expresiva ya en el color y en la mancha. Es muy interesante hacia dónde avanza la pintura de Jean Mendoza en esta época, en lo que son los cuadros de paisajes naturales. Aquí tenemos otro. La calidad no es buena de la foto, ¿eh? Ojo, porque es una foto que nos llegó tiempo después de la publicación del libro, pero tiene el valor también de mostrar esa búsqueda estética con una técnica así cercana al puntillismo, con unos colores pasteles que después él no sigue usando. Su coloratura es muy intensa después, pero aquí muestra un poco las experimentaciones que va haciendo, y vayan fijándose en algunas características que tienen las obras. Vean cómo ocupa el espacio en blanco, los vacíos, como parte del volumen y de la intensidad que va dándole a sus obras. Lo vamos a ver luego en algunos otros cuadros. Mendoza pinta siempre desde las alturas. Vamos a ver casi todas las obras en las pinta desde lo alto. Seguramente él vivía en un segundos, terceros pisos, en todos los lugares donde vivió, y esa es la perspectiva que siempre elige para pintar, y además siempre pinta el mismo lado de la ciudad, el lado norte, el lado del Almendral, donde están, no sé, los cerros Lecheros, Barón, Rocuán, Las Zorras, como se llama este cuadro, que es un sector que está cerca de la avenida Santo Sosa, cuando uno baja hacia Valparaíso viniendo de Santiago. Ese sector se conocía como Las Zorras en su época. Vivió siempre allí, rastreamos todos sus talleres, siempre estuvo ahí y siempre pintó estos lugares. Esto es lo que aparece en todas sus pinturas, y siempre lo hacía desde esta perspectiva un poco alta, ¿no? Este cuadro para mí es un cuadro bellísimo. Vean ahí como él aplana la perspectiva, como que nos pone todos los edificios encima, ¿no? Como en un mismo nivel. A mí me hace recordar un poco los ejercicios de Cézanne, ¿no? De la eliminación de la perspectiva para mostrarnos un conjunto que de alguna manera se nos viene encima, que lo reconstruimos al verlo, ¿no? La coloratura de este cuadro también es muy notable, esos techos rojos que aparecen y vuelven a aparecer generalmente en sus paisajes urbanos, cómo ocupa ahí el amarillo para ir quebrando la geometría con esos arbustos que aparecen así entre las casas, como para quebrar las líneas. Es muy interesante lo que él hace, y cómo también ocupa los colores intensos, el azul, el verde, de alguna manera para ir desacompasando lo otro que está medio desgastado ya por el tiempo, medio oxidado. Aquí tenemos otros tejados, pintaba muchos techos. Esta obra es preciosa, yo creo. Es una obra que está pintada de una perspectiva muy cenital. Yo la encuentro que es muy contemporánea, tiene un registro geométrico impresionante y una perspectiva tan alta que si ustedes se fijan bien allá en el fondo, van a ver la gente en la calle. Es una perspectiva muy alta,
muy diferente también a lo que hace después, donde se aparecen estos techos de color granate, los techos ensangrentados que decía Segers de Valparaíso, y que creo yo que muestra estas exploraciones estéticas que tenía allí en Mendoza. Acá tenemos otros techos. Eso es un cuadro muy bonito también, porque la impresión que me deja a mí es que uno puede tocar los techos con la mano. Es como que me imagino allí en Mendoza abriendo su ventana y pintando lo que tenía literalmente al frente. Es como si pudiera sacar los techos y tocar esas chimeneas casi con sus manos. Y eso es lo que vemos, fíjense, en el cuadro de Marta Campos que vimos antes, no vemos paisaje, vemos techos, techos, techos. Eso era lo que él veía y lo acerca de una forma muy intensa, con una coloratura preciosa aquí, ¿no? Del sol en la tarde. Los que son o conocen Valparaíso saben cómo ilumina el sol a esa hora del crepúsculo, que lo vuelve todo como incendiado. Acá tenemos otra de sus obras que es un poco más conocida, que se llama El Gasómetro. El gasómetro es esa instalación circular que hay allí al fondo, industrial, ya no existe. Esto estaba en la entrada de Valparaíso, viniendo desde Viña del Mar. Para los que conocen donde hoy día está el supermercado Jumbo, ¿no? En el sector del Barón, pinta este gasómetro, que era un hito urbano de la ciudad característico, lo pinta desde probablemente el Cerro Lecheros, pero nos pone primero, por supuesto, esta selva de techos, de patios, de edificios primero. Si ustedes se fijan bien al fondo, ahí se ven unas grúas, que son las grúas del muelle Barón, y más al fondo el mar. Y en Mendoza no era un pintor de orilla, como se les llama en Valparaíso. En Valparaíso todos pintan el mar. Y en Mendoza nunca pintaba el mar. Muy poco, aparece poco reflejado en sus obras, no tiene protagonismo. Él era un pintor de cerros, eso es lo que él pintaba, de tierra, nunca pintaba el mar. Y esta obra nos muestra un poco eso, ¿no? El horizonte se pierde allá en el fondo, el horizonte marino, y el gasómetro, que es el protagonista, lo vemos también siempre intermediado por esta vida urbana de los patios, de los cerros, de los techos, de las construcciones. Esta obra que se llama La Curva de los Mayos, tal vez la única marina que yo conozco, si podemos llamarlo una marina, de Jim Mendoza. La Curva de los Mayos es lo que hoy es la Avenida España, es un camino de tierra en la época, que une Valparaíso con Viña del Mar. Es una marina porque hay mar, pero realmente el protagonista aquí son los caseríos, ¿no? Los que están allí. Allí concentra nuestra atención. Ese es el eje del cuadro, e incluso esos cerros que vemos atrás del horizonte, que nuevamente lo vemos incendiado, cómo ocupa el color rojo para delinear los horizontes, porque en Valparaíso, cuando el sol cae por la tarde, hace que las cosas adquieran ese color. El mar no lo vemos mucho, ¿no? No vemos detalle, no vemos olas, lo vemos medio desteñido, incluso no como ese azul pacífico que uno identifica en el mar de Valparaíso. Me da la impresión de que no era algo tan importante para él temáticamente. Lo que sí es interesante de este cuadro que les quiero mostrar es, fíjense arriba, cómo la pintura se va trasluciendo en la tela. Esto nos muestra la precariedad del material con que trabajaba Jim Mendoza. Había poca pasta, había pocos materiales. La arpillera con la que trabajaba no era de buena calidad. Y esto lo vamos a ir notando en muchas de sus obras. Con pocos materiales hacía tremendas obras, pero esa precariedad se va viendo en esos hoyitos que tiene la tela, que es por donde se colaba de alguna manera el óleo, ¿no? Esta es una obra muy singular que se las quería mostrar. El circo nos recuerda también el circo de Camilo Mori, por supuesto. Es un circo pobre en la Avenida Argentina, claramente es la Avenida Argentina, llegando ya al final de la Avenida Argentina antes de subir hacia Santiago. Es un circo pobre, probablemente una obra antigua, creo yo, por la técnica, que es una obra bien singular porque es un cuadro doble. Jim Mendoza, como les decía, no tenía muchos materiales y pintaba a veces sobre arpillera, a veces sobre cartón, a veces sobre terciados, maderas terciadas, y a veces pintaba de lado y lado. Este es un cuadro doble que nunca he podido ver el otro lado. La foto no es de tan buena calidad porque es una reproducción de una diapositiva que encontramos, pero tiene esa singularidad de retratar no solo las casas del barrio, sino también las actividades y la vida cotidiana del barrio donde él vivía. Esta es una foto que se las quiero compartir porque es una foto muy especial. La foto que está completa allí es una foto del Salón de Viña del Mar del año 38.
Delante aparecen 3 mujeres, una de ellas es la pintora Adriana Ruiz, y detrás de estas mujeres aparecen 6 cuadros a un lado y 2 cuadros al otro. Esos cuadros son de Jim Mendoza, pero son cuadros que nunca, yo al menos nunca los vi, nunca los he encontrado. Por lo tanto, estos registros son los únicos que existen hasta ahora de esos cuadros. ¿Qué es lo que vemos allí? Nuevamente, unos techos con una iglesia al fondo, probablemente la iglesia jesuita, otro gasómetro. No es igual al que vimos antes, es otra toma. Abajo vemos otros techos, muy cenital, la perspectiva muy de arriba, y unos roqueríos que probablemente sean el muelle Barón. Estas obras, como les digo, no sé qué colores tienen, no sé qué técnicas tienen, nunca las he visto, son una rareza, y por eso quería compartirlas con ustedes. Y si se fijan, entre las 2 mujeres, en la foto grande, hay un autorretrato de Jim Mendoza, que tampoco es este. Es parecido a ese, pero no es ese. Y es otro donde él sale con los techos de fondo. La figura humana fue también una de los temas más importantes del trabajo de Jim Mendoza. Pintó muchos retratos, pero retratos de personas del mundo popular que vivían cerca de él. En la lista de obras que conocemos de Jim Mendoza aparecen nombres: El Viejo, El Niño Bobo, Cabeza de Niño. Retrataba a muchas personas, entre ellas este acordeonista, que es una obra preciosa, ¿sí? Está en la sala Nuga de la Universidad de Talca, que tiene una sala maravillosa de arte chileno, una colección de arte chileno de las mejores que debe haber en una sola sala reunida hoy en Chile, donde hay 4 Jim Mendoza. No están ahí hace mucho tiempo, solo hace algunos años. Y uno de ellos es este acordeonista. Carlos Maldonado, crítico, nos decía: al artista le atraía el hombre, pero no como un ser abstracto, sino en su ancha dimensión social, siempre la dimensión social. Sus telas retratan al ser humano y sus afanes en medio de sus dolores y sus alegrías. Jim Mendoza retrata siempre a estas personas, pero como con una cierta gracia, con una cierta dignidad, ¿no? Para él no son seres marginales, son el corazón de la sociedad donde él vivía. Así tenemos entonces este notable acordeonista, que para mí es un cuadro realista muy bonito. Tenemos este personaje, este es un cuadro rarísimo, ¿eh? Yo solo tengo la foto, nunca lo he visto, es muy antiguo, por la firma se nota que es de la primera época de él, pero él retrata al personaje más vulnerable o más marginal de la sociedad, ¿no? Es un personaje que no tiene zapatos, está toda su ropa rota, está sentado ahí sobre unos sacos, sonriendo porque se encontró una billetera. Ahí tiene un dinero que seguramente lo va a hacer satisfacer sus necesidades más cercanas. Estos eran los personajes que le interesaban a Jim Mendoza. Entre paréntesis, es muy bonito el trabajo del árbol que está atrás, ¿no? Parece un grafiti, le da un tono como contemporáneo a esta pintura, ¿no? Está este hombre sentado, perdón, que también es una obra que está en la Universidad de Talca, que ya aquí yo creo que va alcanzando una gran maestría ya en el retrato, porque no va dotando a sus personajes solo de imagen, sino de un relato, de una historia, creo yo. Aquí vemos a este hombre atribulado, probablemente después de un día de trabajo, tiene ahí su jarro choquero vacío ya sobre un cajón de madera. Hay una humildad, hay un cansancio, hay un relato, hay una historia detrás de estos personajes que Jim Mendoza ya comienza a plasmar para esta época con mucho talento, creo yo, y ocupando ya, mostrándonos ciertas paletas que vamos a volver a ver, como esos celestes que ocupa y que ocupa generalmente en sus retratos. Hay otro de estos también en la Universidad de Talca, que es el abuelo, que es un personaje que ya tiene todo el peso de los años, la vida sobre sus hombros, que no nos mira, nosotros tenemos que descubrir su historia y que ya nos muestra en el fondo ¿cómo se llama? Un relato que nosotros también podemos descubrir a través de la intensidad de su mirada. En esta línea encontramos una de sus obras más importantes, por lejos, que es El pintor de brocha gorda, una obra de 1940 que está en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Les recomiendo, si de verdad pueden ir a verla en algún momento, es una obra preciosa,
muy grande, donde retrata él nuevamente a un personaje que es casi el mismo, ¿no? Es un pintor de brocha gorda, que era lo que él mismo hacía en el hospital. De alguna manera, hay un diálogo aquí, es como el artista de taller retratando al artista del pintor, al artista pintor, al que pinta con un tarro, que pinta con un tacho, que pinta con un uniforme sucio, ¿no? Es como que Mendoza hace ese cambio y dice, él es el al que retratar, él es el artista realmente. Esta es una obra impresionante, vean esa coloratura de los amarillos con los azules, cómo se contrastan. Creo que ahí logra probablemente uno de los puntos más altos de su retrato. Y también les quiero mostrar ese grabado, que es un poco más extraño dentro de la pintura de él. Es un grabado que se llama Los Amigos, son dos hombres sentados en una plaza, pero fíjense que el componente social no desaparece. Uno de ellos lleva hojotas, está sentado y el otro está bien vestido. ¿Y qué está haciendo? Le está leyendo el diario. Ahí hay una diferencia social, ¿no?, que nos está mostrando. Son dos amigos, uno es más humilde que el otro y están compartiendo esa lectura en una plaza de Valparaíso. El autorretrato también lo exploró Jim Mendoza, por supuesto, con esta obra maravillosa de 1938 que se llama El autorretrato con jockey. Quiero que recuerden esa mirada. Él tenía 33 años cuando hizo esta pintura. Esa mirada todavía está llena de inquietud, de espíritu, de un vigor, de una juventud. Manténganla en la retina. Y muestra ya este cuadro, o reúne este cuadro, muchos de los elementos de la obra de Jim Mendoza, esos colores fuertes, esa coloratura que él elige, los celestes, los verdes, los rojos, los techos, Valparaíso, por supuesto, la pincelada un poco gruesa, un poco intensa que ocupa, todo ya está como en potencia y resumido en este cuadro precioso, este cuadro vivaz que él nos muestra de sí mismo en Valparaíso, curiosamente, el único que pinta fuera del Almendral. Lo pinta desde el sur de la ciudad, de Playa Ancha. Es el único cuadro donde vemos toda la bahía. ¿Por qué? No lo sé, pero es el único cuadro que pinta desde ahí. Como dijimos antes, la dimensión social, la vida, el trabajo es muy importante para él. Pinta dos temas que siempre le apasionan: la feria y los obreros. Hace varias versiones de cada uno de ellos. Es un realismo social, si quisiéramos decir, pero es un poco desafectado. Para él es algo natural, no es un realismo social ideológico realmente, es el mundo que él vive. La feria, que es un tema que siempre vuelve él, es lo que él tenía al frente. Él abría la ventana y escuchaba los sonidos de la feria y veía a la gente, a los viejos, a los jóvenes, a los niños trabajando, a los viejos cargando, a las mujeres vendiendo, las tradiciones, los sonidos. La ciudad palpita en la feria y es lo que él nos muestra. Esta es una pintura muy bonita, son 30 por 30, es un cuadro pequeñísimo que está en el Museo Municipal de Bellas Artes, Palacio Bauriza, donde hay dos cuadros de Jim Mendoza que ustedes pueden ver. Son 7 u 8 personajes de la feria que están allí, cada uno concentrados en sus labores. Casi siempre los personajes de Jim Mendoza nos dan la espalda, ¿no? Hay poca pintura aquí, poco material. Vean ustedes lo que les decía, cómo él va trabajando los espacios, los blancos, los vacíos para ir colaborando en la construcción de su obra, ¿no? Y va pintando este tema también en acuarela. Es una acuarela muy bonita, también cenital, de hartos colores. Tiene esta otra acuarela que es más extraña porque trabaja unos pasteles que no son habituales, son otra versión de la feria. Y esta, que para mí también es una de las más lindas, se llama En el Mercado, pero probablemente es la misma temática, está en la Universidad de Talca. Vean lo moderna que es esta obra, ¿no? Vean, cero perspectiva, es una obra muy vanguardista, creo yo, para la época. Si ustedes ven la pintura de Valparaíso en esta época, nadie pintaba así. Es una obra, y yo dudo que él haya tenido mucho conocimiento de lo que pintaban en las vanguardias en Europa, pero es una obra muy vanguardista. Vean cómo nos centra ahí al medio ese canasto como protagonista de la obra y cómo trabaja ese color precioso para mostrarnos estas dos mujeres. No sabemos si una compradora y la vendedora, la hija ayudando a la mamá a vender sus productos en la feria. No lo sé, pero es una obra calidísima, de gran calidad, pero además de factura técnica espectacular y muy moderna en su composición.
Sin duda esta es la obra cúlmine de Jim Mendoza, Los Patipelados, aquella obra que les conté que ganó dos premios importantes en el Salón Oficial de Santiago. Es una obra de 1,80 m por 1,80 m que está en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Por favor, véanla. Es una obra impresionante. Hay ahí, se llama Los Patipelados, 27 patipelados, 27 personajes y 2 perros que están allí. Son personajes que parecen estar en una pausa del trabajo, ¿no? De una jornada larga de trabajo. Parecen algunos dormir la siesta, otros leen el diario, otros revuelven la choca. Hay algunos personajes que están parados como pensando en la nada. Están todos inmóviles y son todos personajes que están o descalzos, de allí su nombre, o con unos zapatos muy ajados. Si uno se fija, sus ropas, algunos están con traje, ¿no? Es la ropa con la que viven y con la que trabajan también. Tienen elementos precarios, una carreta, hay unos tarros con los que llevan las piedras. Es una obra que no conocemos ni dónde está, ni qué están haciendo realmente estos patipelados, pero Jim los arma como en una especie de mural que recuerda un poco ese muralismo mexicano incluso, para mostrarnos esta hora de la siesta o del descanso, esa hora como robada al trabajo que tienen estos hombres sin contexto alguno. No hay contexto, no nos dice dónde es, ni qué están haciendo, si están haciendo un puente, un hospital, una casa, no sabemos. Hay mucha gente, ¿sabe? Podemos pensar que es una obra importante, pero Jim Mendoza no nos quiere contar el contexto, nos quiere decir estos son hombres trabajadores en cualquier lugar, en cualquier momento. Y esto es lo que hacen cuando pueden robarle un momento a esa rutina. Es una composición sumamente interesante, no hay jerarquías realmente aquí. Si uno se pone a mirarla, empieza a encontrarle el relato a cada uno de los personajes sin encontrar realmente una relevancia mayor en uno u otro. Todos son relevantes para él. Y algo que a mí me llama mucho la atención, la coloratura de este cuadro es impresionante. Son colores vivos. Aquí hay como una suerte de alegría, ¿no? En un momento que uno podría decir es muy pesado. Aquí hay una atmósfera pesada y Jim Mendoza elige los colores más lindos que puede para presentarlos. Hay una geografía humana muy interesante acá, con una fuerza expresiva que uno puede ir encontrando en cada uno de los personajes a pesar de que están todos inmóviles, ¿no? Es una cosa curiosa porque ninguno se está moviendo, pero cada uno parece tener como una historia particular. Hay un realismo social aquí, como yo les decía, pero yo creo que no es un realismo social político ni ideológico, como ya estaba marcando un ritmo en esa época, en esos años del siglo XX, sino que hay un deseo de retratar a seres que son marginados y que en ese momento no protagonizan la pintura. Me gustaría hacerles como una especie de parangón breve entre dos obras que son muy importantes del mismo tema, Los obreros chilenos, con 50 años de diferencia. La primera obra que vemos es una obra que se llama Los canteros, del gran Pedro Lira. Es una obra inmensa, estuvo expuesta en el Museo de Bellas Artes hasta hace poco, mide 3,5 metros. Es una obra gigante de fines del siglo XIX que Pedro Lira pintó en Francia, donde pinta también unos obreros trabajando con piedras. Pero veamos las diferencias, ¿no? Los canteros de Lira son hombres musculosos, se están moviendo, están arrastrando grandes bloques, hay un ingeniero ahí atrás con unos planos, hay tecnología, es la fuerza del ser humano, la naturaleza del ser humano, o sea, sobreponiéndose a la naturaleza, ¿no? Por el progreso. Hay algo, hay un sentido en esa obra de Lira. Es una obra muy cinematográfica, ¿no? Es como una película, casi. Yo que escucho casi la música mientras veo esos canteros tirando esas piedras, con esos músculos, con esa fuerza. 50 años después, vean el cambio que hay en la pintura del realismo social chileno. Cómo Jim Mendoza nos pinta a estos obreros inmóviles, sin un propósito claro. ¿Qué están haciendo? Están básicamente pateando piedras, como quisiéramos decirlo en el lenguaje contemporáneo, ¿no? Están moviendo unas piedrecitas de aquí para allá, sin tecnología, sin fuerza, sin épica, sin gloria. Yo creo que aquí, en esa comparación que hacemos entre estas dos grandes obras,
con medio siglo de diferencia, vemos hacia dónde avanzó Jim Mendoza, un pintor humilde, sin estudios, en Valparaíso, en la pintura del realismo social chileno. Yo creo que esa comparación hace de esta obra, al verla como en ese contexto, nos hace mostrar la importancia de los patipelados. Bueno, como les decía, los patipelados es un tema que obsesionó. Allí Mendoza pintó varias versiones. Está esta más chiquitita, podríamos decir un estudio tal vez, está en el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, en el Baburiza. Son 7, 8 patipelados nomás. Ya vemos allí lo que va a venir después, ¿no? En la otra obra, estas obras anteriores, vemos las posiciones, las posturas, las piernas arqueadas, no vemos las piedras, no vemos las carretas, y la paleta de colores, ocres, diferente. Ya hay un interés. Hay otra versión, que es esta muy bella, que es un grabado que hizo con Carlos Hermosilla, y aquí nos acercamos más, ¿no? Hay más personajes, vemos algunos de los elementos, la carreta, las piedras. Este es un estudio más completo, pero miren qué interesante cómo le saca partido al dibujo acá Jim Mendoza, al blanco y negro, para darle esa profundidad, ese dramatismo también a la escena de los patipelados, en esta versión que es un agua fuerte. Estas obras que acabamos de ver duran o se estiman más o menos hasta el año 55, 56, por allí debe ser. Desde el año 55 hasta el año 63 no sabemos más de Jim Mendoza. No sabemos más qué pasó. En algún momento se fue de Valparaíso, así como no sabemos cómo ni cuándo llegó, no sabemos cómo ni cuándo se fue. Se fue a vivir a Santiago, probablemente a Independencia o Recoleta, probablemente alguna pensión o algún lugar, alguna pequeña vivienda con su esposa Marta Campos. No sabemos de él hasta el año de su muerte, en el año 63. Para esa fecha su condición mental se había deteriorado. Recuerden que les dije que sufría una especie de delirio de persecución. Era paciente ya del hospital psiquiátrico, no sabemos si internado o paciente o ambas cosas. Tuvimos en nuestra investigación la oportunidad de hablar con algunos funcionarios del hospital psiquiátrico que nos confirmaron que él había estado, y ya no existen las fichas clínicas, por supuesto, y que pintó también en esa época, y que los médicos, al igual que cuando él empezó, colaboraron con él en la pintura. Como les decía, no sabemos mucho más de Jim Mendoza desde esta última crónica del juez Seger del año 55 hasta el año 63 de su muerte, pero de esta época es esta, El Loco, que es su obra más dramática y por supuesto nos acompaña hoy día, esta tarde. El crítico de arte Carlos Lastarria, quien hizo la investigación sobre Jim Mendoza conmigo, decía, escuchen estas palabras: del chico de Yoken ya no queda nada. Ayudado por los escasos colores del cuadro, el pintor relata lo gris de la existencia. Su mirada rehúye la del espectador. Es Mendoza quien en sus momentos de lucidez se cataloga a sí mismo como un loco. Hay un agobio existencial en esta tela, ¿no? Hay un dramatismo, tal vez si uno quiere ver un resultado de una vida que siempre navegó entre la luz y el abismo, ¿no? El 15 de junio del año 63 falleció Marta Campos, su esposa, su conexión con la tierra, ¿no? Les dije, su cable a tierra. Hay ahí una serie de leyendas. Algunos dicen que Jim Mendoza se volvió loco, salió en medio de la noche semidesnudo, loco por el dolor, corriendo por las calles, que agarró una neumonía, una pulmonía y falleció. Otros dicen que fue un ataque cardíaco. Lo que es cierto es que Jim Mendoza murió 3 días después de que murió su esposa Marta Campos. Los enterraron juntos en el cementerio general, hasta donde están hoy en día, y de eso poco se supo, ¿no? Les voy a contar lo que dice el juez Seger, que nos ha acompañado en todo este relato, cuando él se entera de la muerte de Jim Mendoza. Nos publica un pequeño aviso que salió en un diario de Valparaíso, que dice: en memoria del eterno descanso de don Jim Mendoza Macay y de doña Marta Campos Gil, que en paz descansen. Invitamos a sus relaciones y amigos a una misa que se oficiará en la capilla del Hospital Deformes de Valparaíso. Este modesto aviso, nos dice Segers, publicado en un diario de esta ciudad, me llevó a la realidad. ¿Cuántas personas lo habrán leído?, se pregunta. No creo que muchas, y de esas, muy pocas creo, conocieron a quienes tan silenciosamente habían partido. Solos, en Santiago, en medio de una ciudad que los desconocía,
murieron Jim Mendoza y su admirable mujer Marta Campos. Tras su muerte, 3 coleccionistas que conocían su talento lograron reunir la mayor parte de su obra y realizaron la exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes con la que partimos este recorrido. Ese mismo encomiable rescate que hicieron estos coleccionistas en ese momento es el que hoy día nos ha permitido conocer estas obras y de alguna manera volver a liberar a Jim Mendoza del olvido. Muchas gracias. El viaje a nuestro evento esta noche empezó en un encuentro en la Pinacoteca de Concepción, en que estaba, y después de ver a su colección de obras maestras, me encontré enfrente de las papelillas de Jim Mendoza y me dejó sin respirar. Era una obra de arte y después de mirar a miles de obras de arte, me dejó sin respirar el talento del artista y me dejó sin palabras. Y soy irlandés, es imposible dejarnos sin palabras. Extraordinario la obra y desarrollé como una obsesión de Jim Mendoza para investigar y explorar más. Y aquí estamos esta noche con la Marcela contándonos de la vida y biografía de Jim Mendoza por primera vez desde la retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y gracias al embajada y todo para explorar el tema. Mi observación y pregunta es sobre el impresionismo de Jim Mendoza y estaba como pensando ¿por qué sus obras están tan impresionistas? En tu palabra, puntillistas. Y en mi observación es como los materiales que usó. Porque la mayoría de sus obras son óleo sobre arpillera, que es muy raro en la historia de arte. Gauguin tiene un poco, Van Gogh una vez nomás, pero la mayoría de las obras de Jim Mendoza son óleos sobre arpillera. Y arpillera como un material, en inglés es sackcloth o jute. El material es muy absorbente y el efecto estético es increíble. Es como la época impresionista y el puntillismo es la naturaleza del material también. Puedes ver aquí, es como puntos que colectivamente y en combinación está desarrollando un efecto estético muy potente y muy distinto de la escuela de arte en Valparaíso. Sí, es un artista porteño, parte de la escuela, parte del movimiento de arte en Valparaíso, pero su talento y sus obras son distintos. ¿Y por qué estos materiales? Esa arpillera que usa, que tiene un efecto estético totalmente distinto a Mori o su generación de artistas. Pero me preocupa también, porque arpillera y tela son materiales orgánicos, pero en el fondo arpillera es un textil. Y hay muchos desafíos de conservación. Y no hay muchos especialistas en Chile en la conservación de textiles fuera de un par de museos. Entonces, mi pregunta es, en tu exploración y tu viaje a través de todas las obras, gracias por compartirlos con nosotros, es un nivel de acceso que nadie tiene. Es algo que necesitamos considerar en el futuro para preservar las obras de Jim Mendoza. Yo pienso que la elección de la arpillera es una teoría mía, fue inicialmente porque era un material más barato, pienso. Si vemos la primera obra que yo les mostré, la del Hospital de Formes, está rota, es tela.
Pienso que en algún momento alguien le facilitaba materiales de mejor calidad para pintar y que luego pintó en los materiales que encontró, pero creo que encontró allí lo que le satisfacía estéticamente para lograr estos resultados. Él mismo va ocupando esa rudeza, esa rugosidad del material para trabajarlo. Por eso yo les hacía hincapié que en algunas obras donde se nota que hay poca pasta, que hay poca pintura de frentón, hay poca pintura, él hace parte, como esa escasez, esa falta de material, la va haciendo parte de su trabajo. A diferencia de muchos artistas, él nunca escribió, o yo no conozco, o nunca he conocido textos de él sobre su trabajo. Muchos artistas escriben sobre su trabajo. Entonces, casi todo hay que deducirlo de las condiciones y de la obra misma. Pienso que el impresionismo, yo no sé si él lo ha estudiado, pero él lo toma, como tú bien dices en un principio, es muy evidente, ¿no? Lo vemos en los cuadros naturales, pero él después va desarrollando una técnica mucho más refinada, ¿no? No se queda solo en la pincelada gruesa, ya va haciendo esa pincelada más cortita que le va dando volumen, y yo creo que al final él va encontrando esa técnica que le acomoda. Yo las obras que he visto, que les dije, no son muchas, ¿no? 2 en Valparaíso, 2 en Concepción, 4 en Talca. El Fondo del Arte de la UPLA tiene un par de grabados y el Instituto Cultural de las Condes, que son de la colección Maquelar, que donó, no son muchas, no más de 15. Están en buenas condiciones. Afortunadamente, por ejemplo, Petit Pelaos lo han conservado. En la Pinacoteca, cuando yo lo conocí, han hecho trabajos de conservación, así que esas obras están bien conservadas. El resto está en manos particulares. Hola. Gracias. Este es un reencuentro. Yo tuve un Jim Mendoza, tuve el grabado a los Petit Pelaos, y un ex socio mío se tomó la libertad de venderlo. Y lo perdí. Ahora me queda el registro fotográfico nada más. ¿Es igual a ese que mostré? Sí, el está en impecables condiciones y había sido adquirido por amistades relacionadas con Carlos Hermosillo. Sí, porque ese está en el fondo de Carlos Hermosilla, en la Universidad de Playa Ancha. Exacto, el fondo Carlos Hermosilla estuvo en mis manos completo cuando fue entregado a la PECH, trabajando en eso, y era, no te digo porque era desplegar toda esa cantidad de obras espectacular. Lo que me llama la atención es sobre la intuición de él como artista, y me recuerda a un premio nacional, al primer premio nacional a Pablo Bulgar. La necesidad urgente de pintar donde fuera, con lo que fuera. En Pablo Bulgar, desde discípulo de Lira, desarrolla el Art Nouveau sin haber estado nunca en Europa. De hecho, Pablo viaja muy tarde a Europa, tenemos contacto con esa pintura. Él tuvo una suerte de intuición, y yo creo que a veces sí, efectivamente se da, aunque actualmente nos gusta mucho la palabra, esa genialidad de esa intuición, una mezcla que permite, y ese poquito de locura, que permite construir un imaginario y verlo de otra forma. Es decir, el imaginario que todos tenemos a mano, reconstruirlo, más bien tomarlo y convertirlo en otra cosa. Yo una vez, me acuerdo, en la Pinacoteca de Concepción, reflexioné sobre los papelados, reflexioné sobre los colores y pensé, claro, que en realidad todos esos artificios de colores que eran imposibles en la época, colores muy encendidos, nadie se vestía así, salvo que fuera un cabaret, reflejaban alguna especie de alegría interna o dignidad interna, y pensaban en esa frase que dicen que la única persona que es verdaderamente feliz es el pobre. Soy porteño y he viajado esta noche desde Valparaíso especialmente a escuchar esto. Y después no supe nada más de Jim Mendoza, me llamó la atención su nombre, curioso. A mí también. Hasta que Carlos Hermosilla, en sus columnas, Carlos Lastarre, perdón, en sus columnas de feria, entonces más médica, fueron publicando algunos datos hasta que apareció el libro Valparaíso, de Jim Mendoza, Pintor de Abismos, que naturalmente me apresuré en comprar. Pero me voy con una inquietud, que es el cuadro del Hospital de Fornes, que está en este momento en propiedad del Van Buren, en tan malas condiciones. Yo creo que los porteños tenemos una responsabilidad de rescatar esa obra, no sé, hacer las gestiones para que el Museo de Bellas Artes de Valparaíso lo compre o lo compre la municipalidad, pero creo que eso no puede perderse. Creo que sería un crimen, y un crimen por dejación,
no sé, por descanso, claro. Entonces yo creo que esa es una tarea que habría que llevarnos para el puerto y tratar de ver qué se puede hacer. Muchas gracias. Cuando uno empieza a mirar las obras, como tú las fuiste mostrando en secuencia, uno de alguna forma logra, no sé si el resto lo percibió, pero que las proporciones del cuerpo humano que utiliza son casi arquitectónicas, son exacerbando el volumen de los pies y de las manos, en particular y de las piernas. Para poder, quizás, no sé si tendrá que ver con la genialidad o con esta necesidad de impactar la humanidad del que necesita moverse con los pies, del que necesita mostrar el hueso del tobillo bien armado, firme, sólido, o esas manos nudosas, a pesar de que el cuerpo sigue siendo armónico, todo el resto, la cara, el esqueleto, sigue estando en una composición relativamente humana, pero esas dos piezas, manos y pies, están por fuera de las dimensiones, casi como un rodán o un impacto arquitectónico, una pieza que necesita mirar de la distancia. Yo no sé si tú sabes si existieron o de alguna forma hubieron algún estudio del cuerpo humano descontextualizado, no como se presentan aquí en contexto de grupos. Pero, como les digo, esta historia hay que desentrañarla un poco. Piensa que él siempre trabajó en el hospital y estuvo siempre en contacto con médicos. Eso siempre fue una realidad. ¿Es posible que haya habido alguna especie de estudio anatómico allí? Sí. Y efectivamente él siempre sobredimensiona ciertas partes del cuerpo o las destaca un poco más, porque yo creo que la figura humana era muy importante para él. O sea, es un tema que se repite y siempre busca, si ustedes se fijan en esos personajes de los patipelados, las piernas medias arqueadas, los personajes siempre están un poco arrugados, son muy vitales de alguna manera, tienen mucha experiencia vital en lo que es. Si él tuvo estudios o no, yo la verdad no lo sé, no podemos saberlo. Sí sé en el ambiente donde estuvo y se relacionó con los médicos. Por eso les ponía un poco ese correo que nos llegó, porque grafica esto. ¿Habrá hecho estudios? Puede ser que haya hecho algunos estudios anatómicos, sí. Igual yo creo que hay una cosa muy moderna y muy vanguardista en la forma en que él retrata la figura humana, absolutamente. Y creo que también hay algo de intuición, como lo que decías tú, yo creo, en darle esa dignidad a sus obreros, a su mundo popular, con esos colores. ¿Será una cosa de la época? No sé, yo veo eso y me recuerda el muralismo mexicano, por ejemplo, pero no tiene ese contexto histórico, no tiene ese contexto político del muralismo mexicano. ¿Cómo llega a ese mismo lugar al mismo tiempo que los muralistas mexicanos? No lo sé. Es una cosa de época, como decíamos, y tiene esas cosas como vanguardistas a los Cézanne, de pronto, esos cortes que hace de las perspectivas. ¿Lo conoció? No lo sabemos. ¿Es una cosa de época? No lo sabemos. Pero ahí radica tal vez esa intuición que llamamos nosotros genialidad y que está allí. Como no escribió, no habló, no hay una entrevista realmente a él, lo que yo les compartí hoy día es una crónica de alguien que lo conoció. Yo no conozco una entrevista de él donde él nos pueda decir con sus palabras. Así es que eso, les quiero agradecer. Traten de conocer lo que está disponible. Instituto Las Condes, Museo Bauriza, Pinacoteca de Concepción, la Universidad de Talca. Y lo que vemos aquí lo van a ver en vivo y se van a emocionar muchísimo, de verdad. Muchas gracias a todos y por supuesto gracias a la Embajada por la invitación.